Muy buenas tardes, 5:01 de la tarde. Bienvenidos a esta jornada Tendencias Vanguardistas para una producción agroecológica sostenible. ¿Qué tal? Soy Álvaro Carmona de la empresa Agromarketing España, que tiene el placer de recibir hoy a la cátedra TIMAC Agro. Nosotros, agromunity.com, la empresa Agromarketing España, donde nos damos cita con lo más importante del sector agro, con sus novedades, con sus tendencias, y donde estás ahora mismo en agromunity.com, donde más de 10.000 personas están inscritas ya a la comunidad líder en el sector agro, tanto en España como en Latinoamérica. Nosotros hacemos posible que eventos como este, junto a grandes empresas como TIMAC Agro y la colaboración también de la Universidad Politécnica de Valencia, hagamos que jornadas como la de hoy lunes, donde has reservado unas 2 horas y media, pues te hagan aprender y sobre todo disfrutar hablando con grandes ponentes. 4 personas que nos van a acompañar en el día de hoy sobre, bueno, pues un tema importante, la producción agroecológica, y ya luego más esa palabra que estamos utilizando ya, pues sin temor a decirlo con palabras, ¿no? Sostenible, y que nos va seguro a dar muchísimas alegrías. Una jornada organizada por la cátedra TIMAC Agro, pioneros por naturaleza, una cátedra junto a la Universidad Politécnica de Valencia, que nace en diciembre del año 2020 y que tiene como finalidad la realización de acciones de divulgación científicas y técnicas relacionadas con los desafíos de la agricultura del futuro, como son, por ejemplo, los productos fertilizantes respetuosos con el medio ambiente, la agricultura ecológica y la digitalización del campo. Quiero que sepan que hay casi 1.000 inscritos en esta jornada que va a dar comienzo en muy pocos minutos. Ya saben que si quieren hacer preguntas, como en otras ocasiones, ponen sus preguntas dentro del chat de agromunity.com o en el botón preguntas. Después de cada intervención de los ponentes habrá 5 minutos de preguntas para poder, bueno, pues contestar todas esas inquietudes. Aunque los ponentes son muy buenos, siempre quedan cosas que pulir, que mejorar para seguir aprendiendo. Nosotros estamos hoy de enhorabuena porque el ilustrísimo señor don David Torres García, director general de Desarrollo Rural de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, está hoy con nosotros. Así que, don David Torres, cuando usted quiera, vamos a proceder a inaugurar esta jornada que nos va a hacer aprender y mucho sobre un tema que está de máxima actualidad. Pues muchas gracias a ti, Álvaro, y muchísimas gracias a esos casi 1.000 inscritos que se han apuntado a esta jornada muy interesante, sobre tendencias vanguardistas para la producción agroecológica sostenible. Y gracias, como no, a la cátedra TIMAC Agro y a la Universidad Politécnica de Valencia por organizar estas jornadas tan interesantes que, como hemos visto, pues tienen una enorme repercusión y un enorme interés en la gente del sector agro. Por parte de la Consellería de Agricultura y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, saben ustedes, pues bueno, del compromiso que llevamos manteniendo desde 2016 con la producción ecológica. De ahí surgió nuestro primer plan de producción ecológica y sobre todo el compromiso que tenemos con la sostenibilidad y con la agroecología. De hecho, el segundo plan de producción ecológica que presentaremos el 1 de octubre, o sea, ya dentro de pocos días, pues bueno, el segundo plan se va a llamar Plan Valenciano de Transición Agroecológica, porque pensábamos que la palabra agroecología introducía muchas más cuestiones y bueno, nos aportaba muchísimos más matices más allá de solo de la producción, sino también poder hablar también del consumo, la distribución, la sostenibilidad, pero sobre todo de poder hablar de un sector que tiene mucho que decir en la emergencia climática y en la búsqueda de soluciones para luchar contra la emergencia climática. Solo por dar algunos datos de la importancia del apoyo de una administración a un sector como puede ser el de la producción ecológica. En la Comunidad Valenciana, que partíamos de datos, pues bueno, llevábamos una tradición muy larga, ¿no?, de organizaciones trabajando en la agroecología, pues por ejemplo la SEAE, que nos acompaña hoy y que tienen sede aquí en la Comunidad Valenciana, pero también el Comité de Agricultura Ecológica, pero no terminaba de arrancar y estábamos, bueno, no en la cola, pero teníamos unos datos más que discretos en producción ecológica, y es a raíz del primer plan de producción ecológica en 2016 cuando esto se dispara. Y de hecho en estos momentos, pues bueno,
de pasar de tener unas posiciones más o menos discretas en varios indicadores, pues a estar ahora en las primeras posiciones, ¿no? Y es que no es poco, y a mí sí que me gustaría destacar, pues, el paso que hemos dado, ¿no? De facturar unos 200 millones de euros en productos ecológicos, pues hemos pasado a más de 600 millones. Hemos crecido un 124% en todos estos años. La superficie de producción ecológica ha crecido desde que iniciamos el plan en un 81%, es decir, casi se ha doblado y nos deja con una superficie agraria ecológica del 18%, muy cerquita de ese 25%, ¿no? que nos hemos puesto de meta en la Unión Europea para el año 25, y que con toda seguridad, pues en la Comunidad Valenciana estaremos ahí empujando y estaremos muy cerca, no del 25, sino sobrepasando ese 25%, pero además también el número de operadores se ha disparado, ha crecido un 51%, y era evidente que teníamos que continuar en esa línea, y en esa línea es la que irá el segundo plan de transición agroecológica. Pero hay unos datos que me gusta siempre destacar muchísimo de todos estos resultados, y es que el año pasado teníamos un 24,8% de mujeres operadoras en producción ecológica, y este año estamos en un 31%, es decir, en poco más de un año hemos crecido poco más de un 6%, y ya nos ponemos con un tercio de productoras en ecológico, que es un dato bastante considerable en un sector que, como sabéis, pues sufre de esa masculinización, y de la que vemos que están entrando pues de una manera pues muy grande, ¿no? Las mujeres, pero también la gente joven. La media de edad en el sector agro en la Comunidad Valenciana está entre 60 y 64 años, pero en el sector ecológico lo tenemos en 48 años. Por tanto, podéis imaginaros pues bueno, lo que puede significar esto para un sector, ¿no? Que está aportando evidentemente rentabilidades, y por eso hace que la gente joven y las mujeres pues se quieran incorporar, ¿no? de este sector y poder trabajar en él, entre otras cosas también por algo que hemos identificado, que es precisamente esa tecnificación y esa innovación que está ofreciendo ese sector, y que hace que sea pues mucho más atractivo también para gente joven que se está formando, que está buscando esas tendencias vanguardistas, esos nuevos modelos de producir, pero también de distribuir, y está siendo un sector muy atractivo, no solo por la rentabilidad, también por lo que entraña ese sector. Y además es un sector que en estos momentos en la Comunidad Valenciana tenemos personas certificadas en producción ecológica en el 83% de los municipios de la Comunidad Valenciana. Ya sabéis lo larga que es la Comunidad Valenciana, extensa, con sus más de 500 municipios. Pues bueno, prácticamente nuestra producción ecológica ya abarca todo nuestro territorio. Por tanto, no solo está aportando soluciones a un sector que siempre sufre por los problemas de la rentabilidad que suele tener, por las variaciones del mercado, sino que es una herramienta muy potente también de lucha contra la despoblación, que es un problema también que tenemos no solo en la comunidad, sino también en el resto de comunidades del Estado español. Por tanto, no me queda otra que felicitaros. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar con vosotros inaugurando una de vuestras formaciones. Creo que son muy acertadas y, por tanto, oye, seguid con estas formaciones que tienen, como habéis visto, un éxito muy elevado, y agradeceros pues que contéis con la Consellería de Agricultura y Transición Ecológica para inaugurar, pero también pues para poder aportar personal, como hoy en el caso de una investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias que tendremos con vosotros, porque es una de las líneas que seguiremos también impulsando, que es la innovación y la investigación. Así que muchas gracias por estas jornadas. Pues muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Gracias por la puntualidad medida, perfecta, valenciana. Así que gracias por estar. Así que y le esperamos aquí para cuando tenga otro ratito, para seguir inaugurando cátedras como esta, eventos que sigan promoviendo la agricultura, nunca mejor dicho, española, que está la 1 del mundo, pues por lo menos en persona. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros.
Bueno, pues nosotros sin perder tiempo seguimos porque vamos a presentar a la primera de los ponentes. Le volvemos a repetir a todas esas personas que están con nosotros. Intentaremos ir pasando datos a lo largo de la tarde, que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Agrocommunity, también en el botón preguntar. Así que después de la intervención de nuestra primera ponente habrá 5 minutos para hacer esas preguntas. Iremos rescatando y se lo iremos llevando a la primera ponente, que es doña Concha Faveiro Cortés, doctora, ingeniero agrónomo y también profesora titular de producción vegetal de la Universidad de Castilla-La Mancha, presidenta de la SEAE, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y de Agroecología. Imparte actualmente docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete, incluida también la asignatura de producción ecológica, que es de lo que nos van a hablar hoy, en la que también ha organizado varios cursos propios y seminarios relacionados con la producción ecológica y con la agroecología, dirigido y también colaborado varios proyectos de investigación, inicialmente sobre necesidades hídricas de los cultivos, manejo del riego, riego deficitario y gestión del agua como recurso, o más recientemente sobre aspectos de producción ecológicas, también estudios de material vegetal y medios de propagación, uso de coberturas vegetales, evolución de la captación de carbono en el suelo, la prospección y caracterización de variedades locales, y fruto de estos trabajos de investigación ha sido la publicación de múltiples artículos en revistas científicas y la participación en congresos internacionales y nacionales. Doña Concha Faveiro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hemos resumido mucho este currículum, pero el trabajo es maravilloso. Si les parecen, va a ser todo suyo. Les dejamos con la conferencia Situación y Prospectiva de la Agricultura Ecológica, media hora para aprender y mucho con doña Concha Faveiro. Nos vemos en un ratito. De acuerdo. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, extensa. Así es la agroecología. Resulta que tenemos que tocar muchos palos para poder llegar a confluir en los objetivos que requiere. Para poner mi presentación, disculpadme, ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿Abrirla? ¿No? Vamos nosotros a esperar mientras, sí, Concha, no hay ningún problema. Son las cosas del directo. Compartiendo ahora con el compañero. Ahí lo tenemos. Vamos a compartir. Ahora sí les recordamos, son las 5:13 de este lunes, pues bueno, nunca mejor dicho, 13 de septiembre, donde han elegido estar en agrocommunity.com con la cátedra de Timac Agro y de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues vamos a darle ahí a compartir y buscaremos en archivo. Vamos a ver, ahora el compañero Alberto. Vamos a ver, Concha, muy sencillo. En directo, ya. Las cosas del directo. Vamos no, es que pensé que lo que había hecho antes ya era suficiente, pero no, pues no se preocupe. Vale. Ahora en directo y estas son las cosas del directo, ¿no? Discúlpenme. No pasa absolutamente nada. Le damos a compartir. Entiendo que ahora sí. Efectivamente, y ahora vamos a darle a compartir esa pantalla en grande como hacemos en clase. Vale, bueno, pues discúlpenme mi torpeza y estos minutos que les he hecho perder. Bueno, muchísimas gracias a la cátedra Timac Agro de la Universidad Politécnica de Valencia por esta jornada tan interesante y, bueno, por darnos la oportunidad a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología a participar en ella y a mí particularmente en su representación. Me han pedido que les hable un poco de la situación actual y futura de la agricultura ecológica, aunque, en fin, yo creo que actualmente todo el mundo tiene bastante claro qué es agricultura ecológica. De lo que quiero hablarles es de lo que recoge esta definición del reglamento, ese doble papel social que tiene la producción ecológica como, por un lado, ofertando productos para un mercado específico, pero también ofertando servicios ecosistémicos, bienes públicos que van a contribuir a la protección del medio ambiente, del clima, a la conservación del bienestar animal y, como ha dicho también el director general, al desarrollo rural, a combatir el despoblamiento rural. Los principios que sostienen esta forma de producción, recogidos por la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, Ecológica en el mundo, son estos 4 que recoge la diapositiva. Por un lado, pensar que la salud es una indivisible, comienza en el suelo, pero afecta a las plantas, a las personas, a los animales que se alimentan de ella y igualmente al global del planeta, ¿no? Igualmente, la salud o la falta de salud del planeta va a afectar también al resto de elementos, ¿no?
El segundo principio es el principio de ecología. Se trata de emular los procesos vivos naturales, los ritmos naturales que ocurren en la naturaleza, conocerlos bien, emularlos y promoverlos para intentar que la producción de alimentos sea pues lo menos dependiente de insumos externos. El principio de equidad, que bueno, me gusta especialmente esa imagen, la que nos muestra cómo, bueno, pues a cada uno hay que darle lo que requiere, ¿no? Considerando que, bueno, pues compartimos un medio ambiente y entonces hay que respetar las diferentes oportunidades de vida. Y el principio de precaución, en el que bueno, pues la salud tanto de las personas como de los ecosistemas debe estar por encima de la productividad y de la rentabilidad económica. Hago una pequeña cronología sobre la situación actual de la normativa, más que nada por mostrar el dinamismo que en Europa ha llevado esta normativa. Me quedo con que actualmente, bueno, muy recientemente va a ponerse en marcha el tercer reglamento de la Unión Europea sobre producción ecológica, que fue aprobado en el 2018, pero que entrará en vigor el 1 de enero del 2022. Ese reglamento es bastante... asume todos los logros alcanzados en el reglamento anterior, introduce algunas cuestiones nuevas, como amplía algo el ámbito de aplicación en nuevos productos, no solo alimentarios, también incluye pues, el algodón en bruto, lana sin cardar, el corcho, bueno, algunos productos nuevos, no solo alimentarios, y también un asunto también muy novedoso, que es la certificación grupal. Un pequeño grupo de productores podrán obtener una única certificación, disminuyendo así, lógicamente, los costes de certificación. No se ha puesto en práctica o en aplicación todavía porque no han sido todas las disposiciones de aplicación, aún quedan actos delegados y actos de ejecución que deben rematarse y, bueno, pero entrará en vigor el 1 de enero del 22. Es, como digo, un reglamento ambicioso, innovador, que también pone en valor y da importancia a los canales cortos de comercialización, que el anterior no lo recogía. En cuanto a la certificación en España, como recoge ese reglamento europeo, hay tres posibilidades de formas de certificación, bien organismos privados, autoridad o autoridades de control públicas, o una combinación de ambos, una autoridad de control pública designada y organismos de control autorizados. En España nos encontramos con que tenemos, como la competencia está transferida a las comunidades autónomas, pues nos encontramos con las tres situaciones, como he recogido en la diapositiva. Y la Unión Europea tiene recogido el listado de organismos y autoridades públicas que están encargados de realizar los controles. Otro asunto que también, bueno, con este amplio perfil de asistentes uno no sabe a veces si te quedas corto o te quedas largo, pero bueno, me ha parecido importante destacar qué es lo que distingue la producción ecológica en su etiquetado, la obligatoriedad del uso de ese logotipo, el fondo verde con la hojita formada por 12 estrellas blancas, es obligatorio en todos los productos que cumplen la normativa. Y además indicar quién ha sido el organismo de control con ese código de la autoridad o organismo de control, ese código establecido por la Unión Europea. Y tercero, también obligatorio, es indicar el origen del producto, si es de la Unión Europea o no de la Unión Europea. En el nuevo reglamento se recoge la posibilidad de incluir también el Estado miembro de la Unión Europea, origen del producto, o incluso una región dentro del Estado miembro. Existen también otros sellos en otros países. Todo lo que he comentado hasta ahora es en Europa. En otros lugares del mundo utilizan otros sellos, como en Estados Unidos, el de la norma NOP, que tiene un único organismo de control, que es el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o la norma HACCP de Japón, o en Canadá. En Brasil, por ejemplo, la curiosidad de que utilizan el mismo logo tanto para la certificación por un organismo de control como la certificación participativa en sistemas participativos de garantía.
Y existen también algunas normas privadas que todas ellas, al menos las que menciono aquí, obligan al cumplimiento de la normativa europea de producción ecológica y además añaden algunos otros condicionantes para conseguir esa certificación privada, como la de Naturland, la PRAB, Demeter, que es de Agricultura Biodinámica Internacional, o BioSwiss, o la inglesa Soy Association. ¿Cómo está la agricultura ecológica en el mundo? Bueno, pues ahí vemos 72 millones de hectáreas de agricultura ecológica certificada. Estos datos recogidos por FIBEL y FOAM hacen referencia únicamente a la agricultura certificada, registrada y certificada. Mayoritariamente, como vemos, la mayor de la proporción está en Australia y en concreto en pastos, alimentando las grandes ganaderías de ese país. Pero en segundo lugar está Europa, con casi un 4% de la producción mundial. Y en clara tendencia creciente, creciendo año tras año a un ritmo algo menor del que nos gustaría y desde luego algo menor del que vamos a crecer en Europa en los próximos años. En España, en el año 2019, teníamos certificados 2.354.916 hectáreas. Somos el tercer país del mundo en superficie dedicada a la producción ecológica, después de Australia y Argentina, con como un valor medio considerable, un 10% de la superficie agraria útil está dedicada a la agricultura ecológica y con un crecimiento en los últimos años muy importante, tanto en superficie como en número de operadores. Comentar que este año de COVID ha hecho aumentar el consumo de productos ecológicos, sobre todo porque gran parte de los consumidores considera que estos productos van a favorecer su salud. El valor de mercado también es considerable, 2.300 millones de euros en España. Y en cuanto a los cultivos, ahí ven los grupos, cereales es lo que más superficie tenemos, seguido de olivar, frutos secos, viñedo y luego ya pues el resto de cultivos. No he querido tampoco entretenerme mucho más en estos datos, solo unas pinceladas. ¿Cuáles son los objetivos de la producción ecológica? Producir elementos de calidad total, libre de recursos, de residuos químicos, contribuir a la protección del medio ambiente y del clima, trabajar emulando los ecosistemas, trabajar de forma integrada, mantener la fertilidad del suelo y la mejor manera es devolviéndole lo que hemos extraído con las cosechas, emplear los recursos cercanos, renovables, y pongo como imagen el paradigma de los sistemas agrosilvopastoriles que no requieren ningún tipo de insumo para ser tremendamente productivos en 3 tipos de producciones distintas, agrícola, ganadera y silvícola. Evitar la contaminación, lógicamente, mantener la diversidad tanto del propio sistema como del entorno, fomentar los canales cortos y la producción local y, por supuesto, permitir que los agricultores tengan unos ingresos satisfactorios y realicen su trabajo en un entorno saludable, ¿no? Aumentar la dignidad y el empoderamiento de estos operadores. ¿Qué beneficios entendemos que aporta a la sociedad? Pues claramente la mitigación del cambio climático, tanto en la reducción de emisiones como en el aumento de la captura de CO2, por tener una mayor cobertura vegetal o dosel vegetal, tanto en el tiempo como en el espacio. Una mayor protección del agua, también en cantidad como en calidad, por no contaminarla, pero además por aprovecharla con mayor eficiencia. La conservación del paisaje y la protección del suelo, que contribuye también a diversificar en otras actividades de agroturismo, de ecoturismo en las zonas rurales. La no utilización de insumos lleva, lógicamente, a menor utilización de menos residuos, mejorar la calidad del aire, mejora la salud, conserva la biodiversidad y contribuye a ese desarrollo rural tanto por asegurar la seguridad y soberanía alimentaria como por acercar los precios, acercar en el canal corto el precio justo que debe recibir el productor con el que debe pagar el consumidor y una mayor absorción de mano de obra, demostrado también en varios estudios que ocurre así en la producción ecológica.
Pero, bueno, ¿qué necesitamos? Que en la situación actual que hace falta que se siga apoyando, que se siga reforzando el apoyo a la agricultura ecológica. Agradezco al director general claramente ese apoyo desde la Consejería de Agricultura, en Valencia, no solo económico, un apoyo no solo económico, sino también es demanda de los productores ahora mismo mayor asesoría, un acompañamiento más cercano de la ciencia y la técnica hacia los operadores. El apoyo a la pequeña ganadería ecológica, ayudas y apoyo también a la comercialización y la distribución, no solo en la producción, promover del consumo, que es quien va a tirar al final de la promoción y de la producción, y lógicamente pues es necesario investigación para todas llegar a cumplir todas estas necesidades, ¿no? Y como retos propios del sector, en donde debe, repensarse cómo mejorar, por un lado, la relocalización. Uno vende en donde mejor le compran, lógicamente, y Europa, sobre todo Centroeuropa, tiene muy buena consideración de la producción ecológica y la paga a precio adecuado, pero hay que hacer la búsqueda de intentar, que el esfuerzo de nuestros productores se quede en el beneficio de sus propios vecinos, ¿no? La modernización y las nuevas tecnologías no pueden quedarse atrás. La digitalización es actualmente pues, una necesidad. El fomento de la biodiversidad como palanca para la resiliencia, para esa sostenibilidad de la que hablabais al principio, reducir el uso de plásticos y otros contaminantes y, bueno, aunque no queda más remedio que realizar cierta didáctica al consumidor para que en sus decisiones de compra sepa elegir qué es lo que realmente más le interesa, lo barato o lo sostenible. Y bueno, en cuanto al marco más general, la producción ecológica contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Al menos en la mitad de esos 17 objetivos está involucrada la producción ecológica y la agroecología. Más cerca, en Europa, ha salido recientemente, en el 20, el Pacto Verde Europeo, con sus dos estrategias, del campo a la mesa y la estrategia de biodiversidad, que van buscando ese aumento hasta un 25% de la superficie agraria útil en producción ecológica. Pero los otros objetivos también van a ser beneficiosos para llegar a ese 25%. La reducción en el uso de pesticidas, y sobre todo los más peligrosos, la reducción en la pérdida de nutrientes y, por tanto, en el uso de fertilizantes sintéticos y la reducción de antimicrobianos en ganadería y acuicultura, pues van a ayudar a promover, a incentivar la conversión a la agricultura ecológica. Y más hablando de Europa, al final la nueva política agraria común pues, se establece a través de estos 10 objetivos, 3 sociales, 3 económicos y 3 medioambientales y un décimo transversal de innovación y conocimiento. Todos ellos son alcanzables gracias a la producción ecológica. Bueno, lo voy a decir mejor. La producción ecológica va a ayudar a alcanzar estos 10 objetivos. Por lo tanto, pues consideramos que dentro de los dineros de la política agraria común, una muy buena parte debería ir destinada a la producción ecológica y esperemos que así sea recogido en los planes estratégicos de los Estados miembros, aunque actualmente todavía no lo vemos demasiado claro. Cómo quedarán las ayudas, si irán al segundo pilar, como ecoesquema, etc. Bueno, parece ser que como ecoesquema va a ser que no. Paso muy rápidamente esto de las técnicas porque les van a hablar a ustedes más detenidamente en las ponencias siguientes y algo ya he ido mencionando. Son técnicas de la agricultura, pero que son básicas y fundamentales para conseguir con éxito la producción ecológica, ¿no? Bueno, digo que lo paso. Y me detengo, pero muy brevemente, en comentarles, voy bien de tiempo, pensaba que iba muy mal, en comentarles algo sobre la base, las escuelas que han generado la agricultura ecológica actual. Un poco cronológicamente, ahí menciono algunas de ellas, ¿no? La agricultura biodinámica es la escuela pionera
de la producción ecológica, surge a raíz de una serie de conferencias que da un filósofo, Rudolf Steiner, a unos agricultores, en la que les propone una metodología diferente, propone investigar ciertas técnicas que estaban en ese momento, estoy hablando del año 1924, técnicas que en ese momento pues, no se estaban considerando suficientemente porque estaba iniciándose precisamente la Revolución Verde. Entonces, bueno, pues propone estudiar el manejo del estiércol, el compost, las rotaciones, el uso de leguminosas, la incorporación de abonos verdes, incluso el propio acolchado. Y introduce algo, bueno, pues que había sido tradicional en la agricultura, pero que se había abandonado, que es el seguimiento de los ritmos naturales del ambiente, ¿no? Bueno, pues la consideración que han ido desarrollando de un calendario biodinámico para establecer cuáles son los mejores momentos para las diferentes tareas y labores del campo. Desde entonces, el primer movimiento organizado se organiza a través de una federación internacional, Federación Internacional Demeter Internacional, que bueno, pues asocia a 18 países, pero tiene influencia en el resto de países también, ¿no? Como otros distintivos, o quizás lo que más conozca o llame la atención de la agricultura biodinámica, es el uso de preparados biodinámicos, que son, bueno, pues son unas preparaciones hechas con plantas medicinales en ciertas envolturas y sometidas a un cierto proceso, que lo que pretenden dentro de la finca, lo que pretende es extraer la biología, la microbiología de la propia finca, lo que podríamos llamar es el genoma de esa propia finca, extenderlo a toda la finca, generando las condiciones más adecuadas para ese desarrollo. Y de esa manera obtener bueno, pues suelos sanos que den lugar a plantas sanas, que alimenten a animales sanos, etc. Y tiene también, bueno, incluye esta escuela otra forma también de valorar los alimentos, una valoración holística, una valoración que va más allá a la medición analítica de los componentes de un alimento, sino a una visión más integrada del alimento en sí, a través de técnicas de cromatografía en papel o cromatografía de gota. Esta se utiliza más para el análisis de suelo más que para el análisis de alimento, o las cristalizaciones sensibles. Otras escuelas europeas que han dado lugar, bueno, aquí quería hacer pues, un reconocimiento a nuestros profesores, a nuestros maestros, mejor dicho, ¿no? En la producción ecológica. Desde Sir Albert Howard, cuando escribió el Testamento Agrícola, llamó la atención a la importancia de conservar la fertilidad del suelo. Le continuó el trabajo Lady Eve Balfour, creando la Soil Association y la revista Soil Fertility. Lord Norwood, que es el creador, que acuñó el término de agricultura orgánica, no solo pensando en el aporte orgánico de materias, sino también en la granja como organismo que debe autorregularse. Estos dos franceses, Lemaire y Boucher, preocupados por la calidad de los alimentos y la recuperación de variedades tradicionales de trigo, o los alemanes Müller y Rusch, que generaron, bueno, microbiólogos y edafólogos que crearon el método Müller-Rusch de cultivo para fomentar la vida en el suelo, la microbiología del suelo, que van a colaborar en la nutrición de las plantas. Otra escuela sería la agroecología, algo más reciente, que bueno, pues surge en principio como una confluencia entre investigadores y comunidades indígenas latinoamericanas con el objetivo común de buscar una forma sostenible ante la dificultad de acceso a insumos sintéticos. Para mí, la agroecología me ha aportado, para mí, estos distintivos que yo remarco aquí. Por un lado, ese concepto de agroecosistema, no pensar en el sitio de la producción agrícola o agraria como
como una gran maceta, sino realmente es un agroecosistema en el que importa y mucho lo que metemos desde fuera, pero sobre todo también las externalidades o contaminaciones que se pueden generar. La importancia de la multidisciplinaridad. Es necesario saber también sociología, historia, etnobotánica, etnoecología, etnoagronomía para poder desarrollar correctamente la agroecología. La tecnología multipropósito hace referencia a que la introducción de cualquier técnica, de cualquier producto, va a afectar no directamente a un único elemento, sino a todos los elementos del agroecosistema. Y, por tanto, hemos de tener en cuenta esa introducción de forma global, ¿vale? Multifuncional. Se basa en la investigación, acción participativa, buscando investigar lo que realmente interesa e importa a los operadores y haciéndolo partícipe de la investigación desde el origen hasta el logro de los resultados, ¿no? Para al final llegar a un desarrollo rural sustentable, como recoge los 10 principios de la agroecología que generó la FAO inicia en el 2014 y revisa en el 2018. Otras escuelas de las que también aprendemos, pues es la agricultura natural, generada por Masanobu Fukuoka, que se basa en la mínima intervención, ese wu-wei, ese no hacer, no labrar, no emplear fertilizantes, ni plaguicidas, no escardar, y hacer esa siembra con bolitas de arcilla, con múltiples semillas, que más que una siembra es un riego, como aquel que dice, de esas bolitas con semillas esparcidas que ayudarán, este conjunto de semillas se ayudarán unas a otras a germinar, ¿no? Tiene 2 libros interesantes que propongo su lectura, que es La revolución de una brizna de paja y La senda natural del cultivo. Igualmente la permacultura, Bill Mollison fue conocedor de la teoría de Fukuoka, le gustó, pero él, siendo un urbanita con una formación universitaria, pensó que era interesante esa multidisciplinaridad, ¿no? Y por eso aparece esa imagen en la que para la permacultura lo importante es el diseño, establecer un buen diseño que agrupe todas las disciplinas necesarias para conseguir luego un buen desarrollo de los cultivos. El término permacultura hace referencia a un cultivo permanente, que continuamente el suelo esté protegido, si no es posible con cultivo, pues al menos con un empajado, pero también a mantener la cultura de forma permanente en el medio rural. Yo lo siento, esto del directo efectivamente es... Ya está, discúlpeme. Y lo más reciente sería la agricultura regenerativa. Esta surge, en parte en América y también en Australia, con la intención, la finalidad y el propósito principal de regenerar los suelos que tenemos muy erosionados, con gran pérdida de fertilidad y que requieren cuidados para mantener ese estado fértil necesario, ¿no? Se basa en el establecimiento de líneas clave para el reparto más homogéneo y uniforme del agua en la finca, el mantener... proteger el suelo de la erosión también con setos y evitar no solo la erosión del suelo, sino también la contaminación del agua final. Otro elemento importante para la agricultura regenerativa es el aspecto polifacético, ¿no? El tener muchas caras en una granja, no solo producir alimentos, o sea, no solo producir vegetales, sino también diversas especies animales, incluso otras actividades como las escuelas, la formación o el turismo o incluso en ocasiones la sanación. Y esto es, o sea, que al final he ido tan deprisa que creo que y no puse ni siquiera una diapositiva de gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme o cualquier duda. He ido demasiado deprisa pensando en que me iba a extender demasiado.
Bueno, pues son las cosas del directo, doña Concha. Muchas gracias por haber sido ajustarse al tiempo. Ahora sí vamos a tener unos minutitos. Tengo ya una pregunta para usted. ¿Qué le parece? Vamos a verla. Claro. Vamos a decir, bueno, tenemos estos 2-3 minutitos de sobra que nos ha dejado Concha para preguntas, dejarlas en el chat de agrocommunity.com que están viendo y también en el botón preguntar. Nuestra amiga Claudia nos dice que qué opina de las técnicas que proponen algunas empresas en las que primero se aplica ozono en el suelo, que elimina la microbiota natural, y luego ya se aplican los microorganismos beneficiosos que se deseen. Bueno, a mí no me parece que sea una buena... Vamos a ver, desde el punto de vista climático, eso es bastante perjudicial, ¿vale? Vamos a ver, el suelo tiene una microbiología natural que lo que hemos de hacer es promoverla. En primer lugar, no eliminándola. Por eso no se utilizan herbicidas de ningún tipo en la producción ecológica, porque el efecto sobre la microbiota del suelo es importante. Y alimentándola. La base de la fertilización en la agricultura ecológica no es alimentar a las plantas, sino alimentar precisamente la microbiología que hay en el suelo. El aporte, todos los aportes orgánicos, húmicos o directamente de estiércol, tienen precisamente ese objetivo. Eliminar la microbiología del suelo, vamos a ver, actividades supresivas están llevadas al fracaso, porque la vida no es posible eliminarla. Entonces, podemos intentar ozonizar el suelo y eliminar lo que llamamos patógenos, pero volverán, porque muchos de ellos quedan en forma larvaria, a gran profundidad, en forma de espora. Algunos volverán otra vez a través del aire o de los propios calzado del agricultor, de las ruedas del tractor. Con lo cual, la supresión de la vida es un intento, pues iba a decir estúpido, pero bueno, digamos, desde luego, climáticamente no inteligente. Y luego podemos ayudar a seleccionar de forma natural los microorganismos beneficiosos, los que nos interesan. Los microorganismos que van a participar en la dinámica de la materia orgánica en el suelo, mineralizándola, primero humificándola y luego mineralizándola, aportando esa materia orgánica para que existan esos microorganismos. Y entre ellos se establece al final pues también un ecosistema suelo que se autorregula. Existirá probablemente algún patógeno, pero si hay otros microorganismos, es probable, es muy posible, vamos, seguro que habrá también algún otro, no sé, nemátodo o hongo parásito de ese patógeno, que podrá ayudarnos, contribuirá a controlar la población sin llegar a convertirse en una enfermedad o una plaga. La ponente siguiente nos hablará que efectivamente la presencia de un solo individuo no debes decir, ¡ay, tengo una plaga! Porque he visto una cochinilla. Seguramente junto con esa cochinilla va asociada toda una fauna de parasitoides, depredadores que nos ayudarán a combatir, a no dejarla crecer. Concha, tenemos una más, un poco breve, por favor. José María Buitrago nos dice, ¿están adaptados los sistemas de riego localizado y los sistemas de fertirrigación para el cultivo ecológico? Sí, pueden utilizarse perfectamente. El único problema que veo yo en los sistemas sería sobre todo cuando se realiza fertirrigación comunitaria, ¿no? Ahí sí que hay más problema porque normalmente esa fertirrigación va con productos sintéticos, con fertilizantes sintéticos que no estarían admitidos. Es verdad que ahí hay algunas comunidades de regantes que lo comentan, ¿no? Que se encuentran con ese problema, que la fertirrigación va homogénea para todos y eso no puede ser. Pero sí existen productos a base de ácidos húmicos y fúlbicos que pueden aplicarse también con el riego y hacerse una fertirrigación perfectamente ecológica. Pues, Concha Faveiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por cumplir el tiempo. Había muchas más preguntas, pero nos deja un correo electrónico también en el chat de la Agrocommunity
y las personas que quieran pues van contestando allí y yo supongo que en los próximos días, entre clase y clase, seguro que tiene un tiempecito para contestarla. Estupendo, claro que sí, por supuesto. Gracias. Pues muchísimas, continuando para cumplir horario, evidentemente las cosas del directo siempre tienen unos minutos más o menos, pero en nuestra tercer ponente, que es doña Ana Pérez Piqueres, nos va a hablar pues de un tema importantísimo, la importancia de la actividad biológica de los suelos en agricultura ecológica. Ana Pérez es investigadora especializada en microbiología del suelo y valorización de residuos orgánicos en agricultura. Y comenzó su carrera investigadora en Francia, en el INRA, en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica, y en el FREDEC también, en defensa contra los organismos, y actualmente pues trabaja en el Centro de Desarrollo de Agricultura Sostenible del IBIA. Los principales puntos de su actividad son el estudio de la capacidad supresiva de los suelos frente a enfermedades fúngicas, la evaluación de la actividad enzimática de los suelos, el diseño y optimización de procesos de compostaje y vermicompostaje y el desarrollo de prácticas culturales para mejorar la calidad del suelo. Doña Ana Pérez. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues volvemos a recordar, les dejamos con la conferencia Importancia de la actividad biológica de los suelos en agricultura ecológica. Ana, tenemos una media hora más o menos, luego un turno, repito, de 5 preguntas donde pueden dejar las preguntas en agrominity.com, donde lo están viendo en el chat y también en el botón preguntar. Así que Ana, nos vemos en un ratito y mucha suerte. Vale, pues muchas gracias por la presentación y gracias a la cátedra Timac Agro UPV por invitarme a estas jornadas. Yo voy a hablaros sobre la actividad biológica de los suelos en agricultura ecológica. Los anteriores ponentes ya en varias ocasiones han comentado lo importante que es tener un suelo de buena calidad para que el cultivo funcione. Os voy a explicar primeramente qué es esto de la actividad biológica y por qué es tan importante. Para que un cultivo se desarrolle adecuadamente hace falta que nuestro suelo esté en buenas condiciones, que esté en forma, ¿no? Que tenga buena calidad. ¿Y esto quién lo determina? Pues esto lo determinan la materia orgánica y los microorganismos que hay en el suelo. Esto es lo que yo llamo el tándem ganador. Si tú tienes un buen nivel de materia orgánica y has hecho prácticas culturales en tu suelo que van a favorecer estos microorganismos, tienes muchas posibilidades de tener un suelo en muy buenas condiciones, que va a funcionar muy bien y te va a dar pocos problemas. Si tú tienes un suelo que está muy deteriorado, aunque tú le estés añadiendo los nutrientes que le haga falta al cultivo, aunque no se desarrolle ninguna enfermedad, ese cultivo no va verdaderamente a desarrollarse como cabría esperar y no vas a tener la producción que tú querrías. Esto, no sé si habéis oído alguna vez la expresión, este suelo está fatigado, está cansado. Pues es por esto, porque no está en forma, no tiene la materia orgánica adecuada y no se han cuidado esos microorganismos del suelo. Lo que os voy a explicar en realidad no es nada innovador, es algo que se sabe desde siempre, pero que durante muchísimo tiempo se ha olvidado, que es que el suelo está vivo. Durante mucho tiempo se ha considerado el suelo simplemente como una base inerte donde estaba el cultivo y no se le prestaba atención. Y sin embargo, en el suelo están ahí la base para que ese cultivo funcione. Fijaros, a mí esta frase me encanta porque es como muy descriptiva, ¿no? En el suelo que cabe en una taza hay tantas bacterias como gente en la tierra y más especies que en todo el Amazonas. Estamos hablando de más de 1 millón de bacterias por gramo de suelo seco, de hongos de llegar hasta 10.000 propágulos por gramo de suelo seco, también de protozoos, hasta 10.000 individuos, algas, nemátodos. Y no solamente es una cuestión de cantidad, también es una cuestión de diversidad. En 1 gramo de suelo podemos encontrar hasta 10.000 genotipos microbianos distintos. ¿Y dónde se encuentran estos microorganismos? Pues bueno, pueden encontrarse en la superficie de los agregados del suelo. Los agregados del suelo son los terrones del suelo. Aquí tenéis, aquí a la izquierda, una fotografía en la que se observa, esto es el crecimiento de un hongo, son las hifas de un hongo creciendo sobre la superficie de un agregado. O bien se pueden encontrar en el interior de dicho agregado. Si hacemos un corte, podríamos ver, por ejemplo, una bacteria en su interior, como indica esta foto. También crecen en la superficie de los restos vegetales, como podéis ver aquí, unas colonias de hongos creciendo encima de unos restos. Bueno, ¿y por qué son tan importantes? Son tan importantes los microorganismos del suelo por sus funciones. Vamos a verlas. Descomponen la materia orgánica. Durante toda esta charla os voy a hablar de ese tándem ganador, ¿eh? Materia orgánica, microorganismos del suelo.
Nosotros tenemos la materia orgánica que va a ser descompuesta, o sea, triturada en un principio, por lo que van a ser las hormigas, las lombrices, ¿vale? La mesofauna. Y luego, cuando ya es muy pequeñita, ya los microorganismos pueden atacarla. Esta descomposición de materia orgánica permite que nutrientes orgánicos pasen a forma mineral, que es como las plantas van a tomarlo. Las plantas, por ejemplo, toman el nitrógeno en forma de amonio y de nitratos. Pues bueno, están los microorganismos del suelo que van a mineralizar ese nitrógeno que se encuentra en forma orgánica y pasarlo a formas que son asimilables por la planta. O sea, fijaros la importancia que tienen estos microorganismos. Nutren la planta. Además, crean y mantienen la estructura del suelo. Os he hablado de lo que son los agregados del suelo, ¿vale? Esos dragoncitos. Esos agregados del suelo tienen diferentes tamaños y gracias a ello crean una buena estructura del suelo y hacen que el aire circule bien, al igual que el agua. Para que veáis un esquema, estos agregados pueden tener tamaños grandes, como son los macroagregados, y están, por ejemplo, formados, hay las hifas de un hongo que van a ayudar a formar ese macroagregado junto con restos de materia orgánica, ¿vale? Luego también tenemos las bacterias que van a producir como una especie de geles, de sustancias que van a ir a pegar lo que son la materia orgánica y los componentes del suelo, como podemos ver aquí en un microagregado, ¿veis? Vuelve a salir esa unión, materia orgánica, microorganismos del suelo. Entonces, si tenemos un suelo con una buena estructura, ese suelo va el aire a circular bien por él y también lo que es el agua. Imaginaros un suelo muy compactado. ¿Qué pasa? Pues cuando llueve se encharca totalmente. O si tenemos un suelo muy suelto, con un poquito de pendiente, en cuanto hay lluvia, arrastra todo ese suelo. ¿Qué otra función determinante tienen estos microorganismos? La descontaminación del medio. Son capaces de descontaminar, de degradar sustancias como pesticidas, herbicidas. Existen bacillus, por ejemplo, que son capaces de degradar hidrocarburos, es lo que se llama bioremediación. Son capaces de eliminar sustancias tóxicas tanto para el medio como para las personas, para los humanos. Además, bueno, todos conocéis que los microorganismos van a tener un efecto en el crecimiento de la planta, tanto positivo como negativo. El negativo está claro, las enfermedades de las plantas. Y el positivo hay numerosos ejemplos. Por ejemplo, pueden algunas bacterias producir lo que son hormonas vegetales que van a favorecer el crecimiento de las raíces de las plantas. Entonces, las plantas van a llegar a una superficie mayor para tomar los nutrientes. O también tenemos las famosas micorrizas, que son simbiosis entre hongos y la planta, ¿no? Que los hongos le proporcionan nutrientes y la planta le proporciona al hongo carbohidratos. Y luego también lo que vamos a llamar la supresividad. Esto nos va a salir, luego lo voy a comentar más al final de la charla. Nosotros tenemos el efecto negativo de los patógenos que entran en tu cultivo y te va a producir enfermedades. Pero hay veces que aunque se den las condiciones adecuadas para que se desarrolle el patógeno, que tengas, por ejemplo, la temperatura adecuada, la humedad adecuada, el huésped sensible, pues la enfermedad no se desarrolla o muy poco. ¿Y esto a qué es debido? Pues hay diferentes mecanismos, pero es debido fundamentalmente a que los microorganismos de ese suelo van a impedir, por ejemplo, que ese patógeno se instale por un tema de competencia por el espacio, ¿vale? No dejan espacio en las raíces para que las colonicen, o bien por un tema de competencia de nutrientes, ¿de acuerdo? Bueno, con esto creo que os ha quedado claro lo importantes que son y, sobre todo, este tándem, no lo olvidéis, materia orgánica y actividad biológica. Es muy importante y, como os he dicho al principio, en agricultura ecológica. ¿Y por qué? En agricultura ecológica, bueno, todos sabéis que en agricultura ecológica hay menos medios, menos herramientas, cuando tenemos un problema para poder hacer frente a ellas. La clave es tener un suelo de calidad y y así prevenir todos los posibles problemas que nos pueden venir después. Entonces, esta es la idea. Si nosotros conseguimos un suelo con un buen nivel de materia orgánica, nuestros suelos aquí en la zona, bueno, yo hablo de la zona mediterránea, la Comunidad Valenciana, son muy pobres, tienen menos de un 1% de materia orgánica, pues si conseguimos subir esa materia orgánica a un 2, a un 3%, vamos a tener muchos menos problemas. Y si vigilamos que todas esas prácticas culturales que hagamos al suelo ayuden a lo que es a esos microorganismos y no los perjudiquen, pues vamos a tener también un suelo de buena calidad, ¿vale? Creo que os quedéis principalmente con esto.
Ahora quería explicaros con un par de ejemplos cómo este manejo del suelo puede perjudicar o favorecer a estos microorganismos. Os voy a hablar de un par de proyectos en los que he participado. ¿Vale? En el primero os voy a explicar un manejo que tuvo un efecto negativo sobre esta actividad biológica y después, para compensar, ya os explicaré lo que es el caso de un manejo que produce un efecto positivo. Vale, pues en este primer ejemplo, bueno, es dentro de un proyecto europeo que se realizó en el IBIA, en el CEDAS, en el IBIA, ¿vale? Trabajábamos en una explotación de cítricos de 10 hectáreas aquí en Andía, en Valencia, una explotación que llevaba 100 años cultivando cítricos, pero con un manejo convencional y que tenía problemas de suelo compactado y además con una gran cantidad de ataques de Phytophthora. Phytophthora es un hongo que es muy habitual en nuestra zona, en campos de cítricos, que produce problemas en lo que son, por ejemplo, oncomosis, entra por las raíces, produce daños a nivel de las raíces. Esto se ve con defoliación del árbol, con menos brotes. Sobre todo puede llegar e impacta sobre todo lo que van a ser a los árboles más jóvenes, aunque también causa daños en los árboles más viejos. Y las principales especies que encontramos aquí son Phytophthora citrophtora y Phytophthora nicotianae, variedad parasítica. Bueno, se decidió que se iban a arrancar todos estos árboles que eran viejos y pasar lo que sea a un manejo ya ecológico con una nueva plantación de árboles. Entonces, antes de plantar los nuevos árboles, se pensó, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad del suelo? ¿Cómo podemos prepararlo para que este suelo esté mejor y nos dé menos problemas, ¿no? Entonces, se probaron diferentes técnicas, diferentes prácticas. En diferentes zonas de la explotación se probó, por un lado, lo que fue plantar cubiertas vegetales. Bueno, salen las cubiertas vegetales, pues una mezcla de especies que va a tener un efecto positivo en ese suelo, como por ejemplo son las brásicas. Las brásicas producen glucosinolatos que tienen un efecto desinfectante en el suelo, ¿vale? Entonces, durante 2 o 3 meses se cultivó esas cubiertas vegetales y después ya se cortaron y se añadieron en el suelo con la idea de también hacer aportes de materia orgánica. O sea, este tratamiento del suelo llevaba ese doble objetivo, ¿vale? El desinfectar, ayudar un poquito a la desinfección del suelo y, por otro lado, aumentar lo que era el contenido de materia orgánica. Otra cosa que se probó fue directamente una aplicación de materia orgánica, de estiércol de oveja, evidentemente respetando lo que son los límites marcados para la agricultura ecológica. Sabéis que es de 170 kilos de nitrógeno por hectárea anualmente. El trabajo fue diseñado para 2 años, entonces hizo solamente un aporte con un valor inferior al equivalente a los 2 años que se podría añadir de estiércol. Entonces, bueno, el objetivo evidentemente era aumentar el contenido de materia orgánica del suelo. Y luego se probó lo que fue una solarización y una solarización combinada con estiércol de oveja. Bueno, la solarización, ya lo han comentado también un poco, me has mencionado algunas de mis compañeras, es una práctica muy habitual que consiste en lo que es poner plásticos transparentes en la época de mucho calor, en julio y agosto, en verano, se humedece el suelo, se pone el plástico transparente y gracias a la incidencia del sol se alcanzan altas temperaturas y puede ser muy efectivo, por ejemplo, para controlar nemátodos o también para ciertos hongos, ¿vale? Y la solarización combinada con estiércol de oveja es lo mismo, pero se añade estiércol antes de poner lo que va a ser el plástico, con el fin de que con las altas temperaturas ese estiércol va a liberar amonio, que es volátil y que va a tener aún más efecto desinfectante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se arrancaron los árboles, se hicieron estos tratamientos del suelo y luego se tomó muestras de suelo para ver justo antes de poner los nuevos árboles en qué condiciones estábamos, qué efecto habían tenido esas prácticas y luego se tomó también suelo 6 meses después y 1 año después para ver si los efectos en los organismos del suelo duraban durante el tiempo o eran simplemente más puntuales. Bueno, esto es un esquema de lo que sería el ensayo, pero bueno, que simplemente se hicieron varias repeticiones de los tratamientos y se compararon con un control en el que no se realizó ningún tratamiento. Muy bien. Bueno, pues ¿qué se estudió?
¿vale? Para ver ese efecto en esa actividad biológica en ese suelo. Evidentemente se estudió el contenido de materia orgánica, qué había pasado con la materia orgánica de ese suelo. Después también se estudió lo que es la cantidad de microorganismos del suelo, lo que se llama biomasa microbiana, es decir, el conjunto tanto de hongos, bacterias, actinomycetos, de todos ellos, ¿vale?, de ese suelo. Y también se prestó atención a ciertas comunidades microbianas que nos interesaban, ¿vale?, más específicas. A nivel de actividades biológicas, bueno, las actividades biológicas se pueden estudiar de muy diferentes formas. En este caso, se analizó lo que era la actividad deshidrogenasa de los suelos. Esta actividad refleja la respiración de los microorganismos. Es decir, si tú tienes que, después de haber realizado esta práctica de cultivo, ¿vale?, en tu suelo, un aumento de la actividad deshidrogenasa, quiere decir que los organismos están mucho más activos, ¿de acuerdo? Están respirando más. Pero cuidado, hay que compararlo con la biomasa microbiana, porque tú puedes tener un aumento de la actividad deshidrogenasa, pero que sea porque también ha aumentado la cantidad de microorganismos. Entonces, no es que están respirando más, ¿vale? Es, a ver, tienes que comparar si todo aumenta o si, por ejemplo, la biomasa se queda igual y lo que aumenta es la actividad, entonces quiere decir que están más estimulados. O si aumentan los dos, pues probablemente esa actividad deshidrogenasa es debido a que ha aumentado la biomasa, ¿vale? Y bueno, también para las actividades biológicas lo que se estudió fueron las actividades enzimáticas. Así que de forma facilita para entenderlo, los microorganismos del suelo tienen enzimas en su interior que pueden también liberar al suelo, ¿vale? Y cuando mueren además también se liberan. Estos enzimas pueden quedar estabilizados en la materia orgánica, otra vez el famoso tándem, ¿vale? Quedan estabilizados ahí y no se degradan, esos enzimas siguen funcionando. Son enzimas que están relacionados con los ciclos de nutrientes, son enzimas que participan, por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, de la betaglucosidasa, que son enzimas del ciclo de carbono, ayudan a descomponer compuestos de carbono en azúcares más simples. O también, por ejemplo, la ureasa, que va a ayudar, es una enzima que va a degradar la urea a forma de amonio. O, por ejemplo, la fosfatasa, que degrada compuestos de fósforo a fosfato. Y otro ejemplo, la sulfatasa, compuestos de azufre a sulfato, ¿vale? Entonces, se estudió también el efecto en estas actividades enzimáticas para ver qué estaba pasando ahí con lo que habíamos hecho en la actividad biológica de nuestros suelos. Bueno, ¿y qué resultados? Bueno, resultados obtuvimos muchos, diferentes, pero os voy a hablar de lo más llamativo. Y fue que la solarización afectó negativamente a la matriz orgánica del suelo. Y cuando hablo de la matriz orgánica del suelo, me estoy refiriendo al contenido de materia orgánica, a lo que son la actividad biológica, la actividad enzimática y también la respiración de los microorganismos y a las cantidades de microorganismos. O sea, les dio un palo impresionante y que además no fue solamente observado en la primera vez que tomamos muestras de suelo, sino que duró hasta un año después. Vamos a verlo. Redujo el contenido de materia orgánica del suelo. Con las flechitas rojas tenéis indicado lo que es los niveles de materia orgánica que se encontraron en los tratamientos de solarización, que fueron claramente más bajos que en el control. En el caso de la combinación de solarización con estiércol de oveja, no se observó porque compensó ese estiércol que habíamos puesto inicialmente con esa reducción de materia orgánica. Entonces nos planteamos, bueno, ¿esto por qué puede haber sido? Puede haber sido porque la solarización ha favorecido a los microorganismos del suelo, se han multiplicado más, están muy activos y se han puesto a degradar materia orgánica como locos. Pues podría ser una explicación. Vamos a verlo con lo que es la biomasa y la actividad deshidrogenasa. Pues no, justamente lo contrario. Hubo una reducción importante de la biomasa microbiana y también la actividad respiratoria de los microorganismos. Entonces, ¿cómo podíamos explicar? Bueno, un inciso, perdón, antes de pasar a la explicación. Comentaros también que los valores que obtuvimos de biomasa microbiana, de materia orgánica y de actividad deshidrogenasa en el resto de tratamientos estaban dentro de los valores que son habituales para estos parámetros en nuestra zona, en nuestras condiciones, pero más parecidos a lo que es una agricultura, un manejo convencional. Bueno, esto es lógico, porque nosotros estábamos en el primer año de esa reconversión, esa transformación a agricultura ecológica. Sabéis que normalmente hacen falta 2 años en cultivos herbáceos y 3 años en cítricos, en frutales, para poder esa reconversión a cultivo ecológico, incluso a veces más. Entonces, bueno, esto tampoco nos sorprendió dentro de lo normal.
Bueno, retomemos. Entonces, ¿por qué pudo ser esta bajada tan importante de materia orgánica? Bueno, pues probablemente lo que ocurrió es que esa solarización con esa alta temperatura y esa alta humedad tuvo un efecto extractante de la materia orgánica estabilizada. A ver, para que no suene a lo mejor así un poco chino. A ver, es como, imaginaros, vosotros vais a comer una patata, la patata cruda está dura, ¿vale? Pero, sin embargo, si ya la hervís, hacéis un hervidito, pues entonces ya podéis perfectamente masticarla y tenéis acceso a ella, ¿no? Es un poco los microorganismos del suelo lo mismo. Aunque no hubieran muchos, al haber hecho esa solarización, materia orgánica a la que no podían acceder se hizo accesible para ellos y entonces la descompusieron fácilmente y por esa bajada de materia orgánica. Y además, esta extracción no solamente se vio en el tema de la materia orgánica, sino también se vio a nivel de los enzimas del suelo, porque, claro, esa temperatura alta y esa humedad también hizo que los enzimas que estaban muy estabilizados en la materia orgánica dejaran de estarlo y se degradaran, ¿vale? O sea que la solarización tuvo un doble efecto extractor de materia orgánica estabilizada. Por un lado la redujo y por otro lado hizo que los enzimas que estaban ahí estables se degradaran, ya no estuvieran y se degradaran. Y eso lo vimos al analizar las actividades enzimáticas, que en todas las que probamos, aquí solamente os he indicado algunas de ellas, tuvieron una reducción muy importante, ¿vale? Son las flechas rojas y además duraron durante todo un año entero, no se recuperan. Vale, además de este efecto que hemos visto, hay que indicar también que la solarización modificó las comunidades microbianas del suelo, aquellas que vimos, como os he comentado, miramos algunas específicamente. Por ejemplo, las pseudomonas fluorescentes, fue una de las comunidades que estudiamos que también le dio un bajón, produjo un bajón muy importante en estas comunidades bacterianas. En Bacillus tuvo el efecto contrario. La solarización y la solarización combinada con estiércol hizo que aumentaran. Es lógico. Bacillus es un microorganismo que aguanta muy bien las altas temperaturas. Cuando llegan las altas temperaturas tienen formas de resistencia, ¿vale? Entonces, mientras el resto de microorganismos se mueren a causa del calor, ellos aguantan ahí. Y cuando ya termina la solarización, tienen todo el espacio libre para ellos. Y por eso esa gran cantidad de microorganismos, ¿vale? Hasta que ya vuelvan otra vez a estar recolonizados por los otros. Pero en un principio, Bacillus es privilegiado por las altas temperaturas. Muy bien, bueno, pues quiero que de esta experiencia que os quedéis, que la solarización puede ser muy interesante, de hecho se utiliza muchísimo para, si tienes, por ejemplo, tus problemas de nematicida, de nemátodos o algún hongo en concreto, pues te puede servir efectivamente para desinfectar ese suelo, es muy útil. Pero hay que tener en cuenta esa posibilidad de que tenga esos efectos negativos en otros parámetros. Entonces, lo ideal es siempre combinarla después con una rotación de cubetas vegetales, por ejemplo, para que compense esa falta de materia orgánica, para que estimule esos microorganismos del suelo, o, por ejemplo, con aportes de materia orgánica, ¿de acuerdo? Esto no es tampoco tan complicado, es un poco ver pues, que nuestro suelo está vivo y que tenemos que intentar hacer cosas que lo ayuden. Entonces, con un poquito de lógica dices, bueno, con las altas temperaturas he eliminado los patógenos, muy bien, o los he reducido, los he reducido bastante, vale, pero también los buenos, ¿qué pasará con ellos? Pues tendré que de alguna forma recuperar después el suelo, ¿vale? Entonces, es un poco la forma de interpretar todo esto. Ahora os voy a hablar ya del caso contrario, o sea, una práctica de manejo del suelo que favoreció las actividades biológicas del suelo. Y es el caso de la adición de compost. Hay muchos compost, no todos, pero hay muchos compost que favorecen que un suelo sea capaz de la capacidad supresiva de los suelos. Os he comentado al principio, ¿vale? He hablado un poquito de la capacidad supresiva. Os recuerdo, un suelo se considera supresivo cuando, a pesar de las condiciones favorables para que la planta enferme, pues el patógeno no se establece, o se establece y no produce enfermedad, o se desarrolla un poco, pero después pierde su virulencia. Aquí tenéis, bueno, nada, es la comparación, un pequeño estudio que hice de Francia, de un trabajo en Francia, en el que se compararon 4 suelos, ¿vale? En los que se plantó melones y se hizo una inoculación de un patógeno del melón, que es Fusarium sporum, forma especial melonis. Y se observó que había uno de ellos, claramente, en el que se producía
un menor desarrollo de la enfermedad. Había muchas menos plantas enfermas. ¿Esto cómo es posible? Pues hay diferentes mecanismos, ya os he comentado al principio algunos. Por ejemplo, puede ser que haya una competencia de los microorganismos del suelo por la colonización de las raíces, o puede ser también una competencia por los nutrientes, o un efecto vacuna. En realidad, los microorganismos del suelo pueden activar los mecanismos de defensa de la planta y entonces las plantas ya estarán preparadas para cuando viene el verdadero patógeno. También es posible que los microorganismos del suelo produzcan antibióticos, ¿vale? Antibióticos contra estos patógenos. O el micoparasitismo, todos conocéis a Trichoderma, ampliamente utilizado, ¿vale? En agricultura ecológica. Trichoderma en realidad lo que hace es parasitar otros hongos. En esta fotografía, a ver el ratón aquí, en esta fotografía veríais esta zona así como más ancha correspondería a una hifa de Pythium, que Pythium produce enfermedades en semillero, ¿vale? Y Trichoderma sería esta especie de gusanito, ¿vale? Aquí mucho más brillante que lo está parasitando. Esta es la forma de controlarlo. Entonces, bueno, se ha visto que hay compost que son capaces de estimular estos mecanismos y de aumentar la capacidad de un suelo a resistir, por alguna manera, decirlo, o a ser supresivo frente al desarrollo de un patógeno, de una enfermedad. Y esto es, bueno, ya es, lo vamos a ver rápidamente, es dentro de un trabajo que yo participé en Francia también en un proyecto europeo. ¿Qué es lo que hicimos en este proyecto? Pues trabajamos con 2 suelos a los que les añadimos 3 compost diferentes, cada suelo con un compost, ¿vale? El compost con los que trabajamos fue un compost, lo que aquí está marcado como Green Waste Compost, es compost de restos de jardinería y también compost procedente de lo que es la explotación de champiñón, ¿vale? Los restos de lo que es el cultivo de champiñón después se pueden compostar y tenemos un compost adecuado para poder utilizarlo en nuestros cultivos. Vale, pues se hicieron esas mezclas de suelo con el compost y se hicieron unas pruebas con una planta que es sensible al hongo Rhizoctonia solani. La planta fue una especie de pino determinada y Rhizoctonia solani se eligió este patógeno pues porque, bueno, en la zona en la que trabajaba yo en Francia era un problema muy importante a nivel de la remolacha. También aquí es conocido pues, producir daños en patata, en fin. Bueno, pues se analizó qué pasaba ahí si añadíamos ese compost. Bueno, si esa enfermedad se desarrollaba igual a no añadirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que observamos? Pues que efectivamente, en el caso de uno de los suelos, mezclado con uno de los compost, se consiguió aumentar lo que es la supresividad de ese suelo frente a Rhizoctonia. Existían muchas menos plantas enfermas comparados con los demás, cosa que no ocurría ni con los otros compost ni con el otro suelo. Entonces, un poco con la misma dinámica que en el proyecto que hemos visto anteriormente, pues empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿esto por qué es posible? ¿Es porque, por ejemplo, hemos estimulado a los microorganismos del suelo y una competencia ahí han aumentado un montón? A ver, vamos a verlo. Pues en este caso se estudiaron lo que fue las comunidades bacterianas por un lado, por otro lado las comunidades fúngicas y se vio que efectivamente en este suelo que tenía una mayor supresividad a la enfermedad había habido un aumento significativo de lo que eran las bacterias y hongos. Pero también vimos que en el otro suelo en el que no teníamos efecto supresivo al añadir el compost, también habían aumentado, con lo cual esto no era nuestra explicación. Vale, pues bueno, quizás hemos activado lo que son esos microorganismos del suelo, ¿no? Están mucho más activos. Vamos a ver, actividades. En este caso también, bueno, son unos parámetros distintos a la actividad deshidrogenasa que hemos visto en el trabajo anterior, pero también están relacionados con la respiración. Pues efectivamente sí que se observó que hubo un aumento de lo que era la actividad de esos microorganismos, ¿vale? En el suelo en que tenía más supresividad combinada con el compost. Pero es que en otro suelo también, con lo cual esta tampoco fue nuestra razón. Y entonces finalmente lo que se hizo ya fue un estudio por técnicas moleculares que lo que nos indicó fue que la razón de esta supresividad era porque ese compost había aportado microorganismos antagonistas a Rhizoctonia solani, ¿vale? Es lo que se dice una supresión específica. Hablamos de una supresión global cuando es todo el conjunto de las comunidades del suelo que compiten con el hongo patógeno, pero en este caso fue una supresión específica que es justamente ciertos antagonistas los que habían producido esta supresividad, aumento de la supresividad del suelo.
Y bueno, ya estoy terminando. Aquí simplemente quería poneros algunos otros ejemplos de cómo, cambiando lo que son el manejo de tu suelo, puedes también favorecer la supresividad del mismo. ¿Vale? En los últimos años ya por fin se le ha dado a lo que es los microorganismos del suelo la importancia que tienen, y hay ya numerosos estudios que muestran manejos que van a favorecer a esos microorganismos. Y, por ejemplo, pues se utiliza... pues con rotación se ha visto problemas de Streptomyces scabies en patata, o, por ejemplo, dejar de hacer laboreo también ayuda a al control de Phytophthora soja en soja. Bueno, hay numerosos ejemplos. Y bueno, con esto hasta aquí la charla. Creo que os quedéis, pues eso, con que el suelo está vivo. Esto no es tan complicado como parece, es simplemente, pues eso, ver que ser conscientes de todo lo que hagamos a nuestro medio, a nuestro suelo, va a tener repercusión ahí y hay que cuidarlo. Y no olvidar el famoso tándem, materia orgánica y microorganismos del suelo, actividad biológica. Y bueno, pues yo creo que estoy en tiempo además. Pues justa y medida, Ana, muchísimas gracias por tu conferencia, ha sido súper interesante. Recordamos que podemos hacer preguntas a través del chat de agrocommunity.com, del botón preguntar también. Tenemos una preguntita que nos la dejan por aquí. Nuestra amiga Isabel dice, tengo un suelo con 6 DMO, un ingeniero que le pone fertilizantes, ¿qué le podría pasar? A ver, con 6 DMO, es que no sé muy bien a lo que se refiere con 6 DMO. ¿Será materia orgánica? De materia orgánica, pero 6, no, es que no, perdón. Es una escala, yo pensaba que tú me lo ibas a aclarar. No, pero yo con esa escala no he trabajado, entonces no sé muy bien. De todas maneras, está claro que nos habla de cantidad de materia orgánica, de fertilizantes, supongo que está hablando del desarrollo de la agricultura ecológica, supongo que, bueno, tu defensa estará clara, ¿no? Bueno, evidentemente siempre lo que es el tema de la materia orgánica hay que hacerla la agricultura ecológica es siempre con aportes, pues con tus restos vegetales, con estiércol y siempre yendo por delante de todos de tus necesidades, ¿no? Un poco preveyendo lo que puede pasar, tus necesidades y mantener ese nivel de materia orgánica adecuado de forma continua en tu suelo, ¿no? Para ser sostenible, para que esto te dure durante el tiempo. ¿Vale? Entonces, siempre hay que ir utilizando ese tipo teniendo en cuenta esto, ¿no? De utilizar todo lo que tú puedas en tu agrosistema, aplicar a tu suelo, que esté dentro de tu agrosistema, si puede ser, no traerlo de fuera, y que de esta manera poder aumentar el nivel de materia orgánica. No sé perfecto, Ana. Sí, yo creo que seguro que... Mira, tengo aquí unas preguntas, voy a intentar hacerte todas las que puedas. Tenemos unos 3 minutos. Por favor, vamos a contestar rápido, breve, pero sobre todo bien. Alberto nos dice, ¿podría indicar alguna referencia para una buena elaboración de compost? Bueno, es que para hablar de compost, madre mía, eso es otra clase. De 1 hora no, o sea, de media hora no, de 1 hora o 2 horas. Porque pues, versión de 20 segundos tenemos. Venga, lo intento. Vamos a ver, para tener un buen compost, lo que tienes es que partir de un material que sepas que esté bien, es decir, no vas a utilizar un material que no tenga compuestos tóxicos ya a priori, ¿no? Intentar siempre tener en cuenta que tienes que hacer como un balancear la cantidad de carbono con la cantidad de nitrógeno, ¿de acuerdo? Para que esté equilibrado y, sobre todo, controlar la temperatura, el oxígeno y la humedad, ¿vale? Que es hacer volteos y que suba esa temperatura en cada volteo y tenga una buena humedad, ¿vale? Esto es muy resumido, pero que es muy complejo también. Pero bueno, básicamente es eso. La versión de 20 segundos. Seguimos con otra de Luis Lauro Martínez. Dice que qué opina sobre la aplicación del té de compost o de compost tea a base de humo de lombriz para estimular a los microorganismos beneficiosos del suelo. Vale, pues bueno, a ver, yo soy una fan incondicional del humus de lombriz, pero no entiendo qué necesidad tienes de añadirle el té de compost. Si tienes el humus de lombriz, utiliza el humus de lombriz, porque el humus de lombriz además te va a ayudar a esa estructura del suelo. Con esa composición que tiene, eso que es así, lo ves, esa estructura que tiene tan esponjosa, le estás ayudando a tu suelo con ese humus de lombriz. Si tú pones el té de lombriz, simplemente le estás cogiendo la parte de nutrientes, pero te estás olvidando también de la parte sólida, ¿no? De esa esponjosidad que tiene el humus de lombriz.
La verdad que hay muchísimas preguntas, Ana. Estoy intentando aquí, bueno, nunca se sabe cuál es la más importante. Estamos rápidamente intentando dar pues aquellas que puedan, pues, bueno, que sean más importantes para el público. Yo creo que nos vamos a quedar con esta, dice, de Juan José Sánchez, dice, siempre que aportemos materia orgánica al suelo, aumentaremos la fauna microbiana del suelo. ¿Hay algún aporte de materia orgánica que sea contraproducente para los organismos del suelo? A ver, si tú utilizas materia orgánica, a ver, quizás, depende de la materia orgánica que utilices. Normalmente en agricultura ecológica no vas a tener muchos problemas porque tú estás utilizando materia orgánica que viene también de explotaciones ecológicas. Entonces, no va a tener un efecto negativo. Eso es lo importante. A lo mejor, si estuviéramos en agricultura convencional y resulta que tú utilizaras por ejemplo, un compost de lodos mal hecho, de lodos de depuradora, pues puedes tener problemas, evidentemente. Pero si tú estás trabajando con lo que es material que viene de explotaciones ecológicas, normalmente no debes tener problemas y los microorganismos agradecen la materia orgánica, vamos, totalmente. Pues agradecidos estamos nosotros. Muchas gracias a la investigadora doña Ana Pérez Piqueres de Livia por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias por la intervención y aquí, ya sabéis, siempre en agronomianity.com, en la cátedra de Timac Agro con la Universidad Politécnica de Valencia, tienes tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ecológicos para maximizar la producción. Y Manuel es ingeniero técnico agrícola con la especialidad en explotaciones agropecuarias, además de ser técnico superior en gestión de recursos naturales y paisajísticos por la Universidad de Salamanca, máster en calidad y medio ambiente también por la Universidad de Deusto. Ha trabajado como técnico en una empresa citrícola donde llevaba fincas ecológicas, residuos seros y convencionales. Y en la actualidad trabaja en Timac Agro, dedicado en cuerpo y alma desde Innovabio al sector ecológico. Es el responsable de mercado tecnológico Innovabio Timac Agro. Manuel López, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Comienzo, pues bueno, agradeciendo a todas las personas que han hecho posible este evento, a la directora de esta cátedra, a Cristina Lull, dar también las gracias pues por darme la oportunidad de participar en él. También quiero felicitar, antes de nada, a todas las ponentes, tanto a Concepción Faveiro como a Ana Pérez o como a Josefina Contreras por sus ponencias, que creo que han sido de un valor altísimo. También no puedo olvidarme de agradecer a todo el equipo técnico externo a Innovabio, que ha colaborado de nosotros de manera proactiva durante todos estos ensayos. Y por último, pues no puedo olvidarme del equipo de Innovabio ¿no? Un proyecto nuevo en el que estamos inmersos y, bueno, después de tanto trabajo estamos empezando a obtener resultados interesantes en campo, ¿no? Y mención especial, obviamente, a Óscar Florencio, que ha sido el principal baluarte de estos estudios. Bien, pues dentro del marco de la jornada de hoy, bajo el nombre de Tendencias Vanguardistas para una producción agroecológica sostenible, mi ponencia la he enfocado al equilibrio natural del suelo y en las consecuencias en los procesos productivos naturales de los cultivos mediante bacterias PGPR. Soy consciente que esto daría para hablar semanas y semanas. Tengo más o menos 30 minutos y, bueno, he intentado concentrarlo todo de manera que, dejando un poco al margen el plano teórico, he enfocado la presentación al ámbito práctico con este tipo de bacterias, ¿vale? Antes de nada, y como prólogo pues a la justificación, ¿no? de estos ensayos iniciales como catalizadores de los equilibrios rizosféricos, creo que es de vital importancia conocer y desgranar lo que podemos pues, bueno, englobar bajo el título de problemática actual, ¿no? Los principales factores que nos van a afectar de manera directa a la estructura del suelo y su estrecha relación, ¿no? en la movilización y disponibilidad de nutrientes. Por un lado, pues bueno, la superintensidad de los cultivos, ¿no? La tendencia durante muchos años y cada vez más es maximizar la producción, es lógico, pero estamos en un punto que en muchos cultivos y dependiendo de las campañas, este factor es el que nos va a marcar la curva de rentabilidad. La exigencia de obtener la máxima producción posible es pues un factor de superar las líneas de rentabilidad del cultivo. Como veremos también más adelante, en muchísimos casos de fincas y explotaciones agrícolas, da la sensación que para llegar al objetivo de superintensificar la producción nos hemos ido poco a poco olvidando o quizás no dándole la importancia que tiene la rizosfera y cómo nosotros podemos modificar las condiciones físico-químicas del suelo parametrizando nuestra gestión del cultivo como vamos a ir viendo.
Y consecuencia, pues bueno, de lo anterior, lógicamente, son las prácticas agrícolas. Y es decir, bueno, insisto que es una cuestión de conocer bien nuestras necesidades, interrelacionarlas con la estructura edáfica y tratar de evitar, en la medida de lo posible, una sistematización generalizada en nuestros planes de fertilización. También soy consciente que este tema es muy controvertido y, por ejemplo, si se ha establecido como dogma que un naranjo necesita 180 unidades de nitrógeno por campaña, tenemos que aplicar 180 unidades de nitrógeno en nuestro plan de fertilización, ¿no? Olvidándonos en muchísimos casos pues, de las interrelaciones y sinergias suelo-planta que, como vamos a ir viendo, nos van a dar o nos van a afectar de manera directa la disponibilidad y a la movilización de nutrientes, ¿vale? Y por último, el agua, que ya casi, bueno, es un tópico, ¿no? La frase de hacer un uso racional de este recurso escaso. Pero es que es otro factor que también nos daría para hablar durante horas y horas, ¿no? Es obligatorio que podamos conocer, que interpretemos y que nos adaptemos a parámetros como capacidad de campo, puntos de marchitamiento o puntos de saturación en nuestro cultivo. Son parámetros demasiado importantes como para no prestarles, ¿no?, la atención que se merecen, ya que podemos, bueno, llegar a relacionarlos de manera directa pues, con nuestro plan de nutrición o incluso en la eficiencia del uso del agua. Y también vamos a afectar de manera directa a vectores de producción, pues, como es el aumento de la capacidad fotosintética o el descenso de la conductancia estomática. Y bueno, y ya por último y además, pues bueno, yo creo que debemos de trabajar entre todos para salvaguardar la calidad del agua, tanto a nivel superficial como a nivel freático. ¿Vale? Las consecuencias, pues como todos sabéis, de todos estos factores que hemos visto, pues los podemos resumir, por un lado, en una desestructuración del suelo o en la incapacidad del mismo para formar agregados estables, desequilibrios nutricionales de la planta pues, que van a incidir de manera directa en menores rendimientos productivos y, obviamente, estas correcciones pues, nos afectarán en aumentos de costes y, a nivel fisiológico, todo y prácticamente o absolutamente todo va a provocar que la planta tenga ciertos desequilibrios que a corto y medio plazo pues vamos a ver sus consecuencias, ¿no? Ya sea por la incapacidad de generar respuestas autoinmunes, senescencias radiculares, afectación de los órganos florales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por último, pues bueno, la esquilmación de los recursos naturales, ¿no? Un claro ejemplo es el fósforo, ¿no? Por citar el más importante. El Servicio Geológico de Estados Unidos y la Asociación Internacional de Fertilizantes ya predicen que las reservas se agotarán en 100, 125 años más o menos. Sin embargo, pues aproximadamente en el 2040 o 2050 sí que la producción de fósforo ya entrará en un periodo de deficiencia, es decir, la demanda superará la oferta y a día de hoy todos los sistemas agrícolas modernos dependen de entradas continuas de fertilizantes fosfatados, derivados de roca fosfórica, es decir, un elemento que no es reemplazable y, por supuesto, tampoco es sintetizable. Entonces, pues obviamente entraremos, ¿no?, en un periodo de insostenibilidad ambiental, inviabilidad económica y vuelvo a decir que el modelo de sistema agrícola moderno o actual no va a ser viable. Por lo que, bueno, conociendo la problemática actual y sus repercusiones y conociendo el presente y el futuro de la agricultura, debemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Estamos dando soluciones reales a los problemas actuales? ¿Estamos generando una conciencia social lo suficientemente consistente como para cambiar los dogmas de la agricultura? ¿Podemos ser más eficientes y eficaces en nuestros planes de producción y respetar de manera real el suelo, la planta y los recursos? Es decir, ¿hay alternativas reales a los sistemas de nutrición actuales? Bien, pues desde Innovabio y partiendo de un contexto en el que no puede haber soluciones, o sea, preestablecidas, y que cada situación y cada casuística pues, tendrá una solución diferente en la que nos hemos de adaptar, ¿no?, a cada contexto de una manera eficaz y eficiente, quiero mostrar pues, bueno, parte de unos ensayos que se han iniciado hace unos meses y que dentro de muy poco pues, ya vamos a entrar en las fases de conclusión y que bajo el nombre de equilibrios naturales del suelo y consecuencias en los procesos naturales del cultivo mediante bacterias PGPR, hemos conseguido, como vais a ver, salirnos de lo que podríamos definir como el dogma de la fertilización actual utilizada pues, con sus respectivas unidades de fertilización y hemos incidido directamente
en compararla con una fertilización alternativa, sostenible y natural de la rizosfera, respetando el suelo, el ciclo natural de la planta, y ver las consecuencias y poder compararlas con un sistema de nutrición que podríamos englobarlo en tradicional. Todavía sí que es verdad, nos queda bastante trabajo, nos quedan desarrollar los informes técnicos finales, concluir las fases finales de ensayos y sí que es verdad que a día de hoy no tenemos todavía todas las respuestas. Los resultados empiezan ya a ser más que interesantes como vamos a ir viendo. ¿Vale? Sin entrar muy a fondo, estos ensayos se han realizado en Cuevas de Almanzora, en Almería. Hemos aislado 2 parcelas para poder analizar la evolución de los parámetros que vamos a ir viendo y desgranando a continuación. El cultivo donde se está realizando es brócoli, variedades Partenón y Tritón, con una densidad de 50.000 plantas por hectárea y una fecha de plantación del 12 de febrero de 2021, con un ciclo real de 90 días, aunque el corte se inició en el día 82. El objetivo pues, ha sido muy claro. Lo hemos dirigido a la evaluación del rendimiento, de la calidad y la producción mediante la aplicación de bacterias PGPR y estudiar este manejo como alternativa económica y ambiental viable a la fertirrigación tradicional. En cuanto a las condiciones iniciales de suelo, a nivel visual, como podéis ver, pues observamos presencia de concentraciones de carbonato cálcico, por lo que ya tenemos, pues, con esta presencia de sales, una afectación en la asimilación de nutrientes por las plantas y en la actividad microbiana del suelo. También podemos ver fácilmente pues, zonas de compactación y encharcamiento del terreno. También pues, ya nos va a indicar que, por un lado, tenemos la ausencia de agregados estables que van a repercutir en la estructura del suelo y es consecuencia directa, en muchos casos, del modelo de agricultura actual, pues que está basado en un continuo y, en muchos casos, excesivo laboreo del suelo. Es decir, cada vez que el suelo es arado, vamos a lanzar a la atmósfera grandes cantidades de CO2 que estaban acumuladas en forma de humus. Es decir, era carbono estable que está fijado por las plantas y que es el gran almacén de la fertilidad del suelo. Pero no solo eso, ¿no? El humus, cuando se une a las arcillas del suelo, va a formar, bueno, lo que todos conocemos como complejo húmico-arcilloso y es pues, en los poros, ¿no?, de esta estructura donde vamos a ser capaces pues, de albergar las reservas de agua, nuestras colonias de microorganismos, incidir en las estructuras coloidales que están ligadas directamente a la disponibilidad de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, también la actividad química del suelo pues va a depender pues, de la importancia, ¿no?, que tenga el complejo arcillo-húmico, es decir, del contenido en arcilla, en materia orgánica y en calcio. Pero también va a depender del tipo de arcillas, ¿no?, que tienen una estructura en forma de láminas. Si estas láminas están separadas, pues presentarán mayor superficie activa, es decir, los suelos pues, tendrán mayor fertilidad, que obviamente aquí, como podéis ver, no es el caso. Lógicamente, todo esto hay que analizarlo, por lo que solicitamos pues, bueno, a la empresa donde hemos estado realizando los ensayos una analítica de suelo inicial pues, para empezar a desgranar y poder entender qué está pasando en la rizosfera pues, antes de establecer una estrategia. Como podéis ver, la analítica se solicitó a la empresa Cudam y si ya entramos un poquito más a fondo en ella, podemos ver que en cuanto a niveles de fertilidad, pues, tenemos unos niveles de nitratos de 14 miligramos kilo, niveles muy inferiores pues, bueno, a lo que prácticamente todo agricultor desearía, aunque puede ser peor, es cierto. 206 miligramos por kilo de fósforo son niveles muy altos, pero ya sabemos que el 90% por lo general se va a encontrar en formas no disponibles y que el mecanismo para poder mineralizarlo, es decir, las enzimas fitasas y fosfatasas que van a ser producidas por diversos microorganismos de los géneros pues, Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Aspergillus o Fusarium, entre otros, pues son los principales vectores de esos procesos de mineralización. Podemos ver también pues, cómo los niveles de magnesio, de potasio y calcio asimilable pues, están en valores normales. Vemos claramente ausencia de materia orgánica y valores en la relación de carbono-nitrógeno 7,59. Esto es muy importante, que aquí nos paremos un segundo, y porque a veces sí que esto nos da pie o podemos hacer lecturas erróneas. Al final, los microorganismos del suelo tienen una relación carbono-nitrógeno cercana a 8,1. Deben adquirir suficiente carbono y nitrógeno del ambiente, ¿no?, en el que viven para poder mantener esa proporción de nitrógeno y de carbono en sus cuerpos, ¿no? Pero debido a que los microorganismos del suelo van a utilizar ese carbono como fuente de energía,
No todo el carbono, por decirlo de alguna manera, que come un microorganismo del suelo va a permanecer en su cuerpo. Es decir, una cierta cantidad se perderá como dióxido de carbono durante la respiración. Y para adquirir pues, carbono y nitrógeno, un microorganismo del suelo pues, necesita no para mantenerse vivo. Es decir, en cuanto al mantenimiento del cuerpo más a los procesos energéticos del mismo, pues una dieta que tenga una relación carbono-nitrógeno cercana al 24:1, ¿vale? Ya que pues, 16 carbonos los utilizará para obtener energía y 8 para el mantenimiento, ¿no? Y es esta relación carbono-nitrógeno, la 24:1, pues la que nos va a gobernar el suelo, lo que nos va a dictar las reglas iniciales del partido. A nivel de microelementos, pues bueno, sin parar muy en detalle podemos ver que tenemos valores muy significativos, resultados que prácticamente están en la línea de normal alta. Y para terminar podemos ver o podemos clasificar el suelo como salino. Los iones más tóxicos como sodio y cloruros los encontramos en concentraciones normales, la saturación de suelo también está normal y una capacidad de intercambio catiónico como consecuencia de la baja materia orgánica y de la desestructuración del suelo que hay, pues que está a niveles decrecientes. No preocupantes, pero sí que la tenemos ligeramente a la baja. Bien, pues una vez que hemos visto pues, la situación inicial, se plantearon las dos estrategias diferentes para poder hacer el seguimiento y la evaluación del cultivo. Vale, en esta primera estrategia, como podemos ver, es un plan nutricional convencional para brócoli, donde entre fondo y coberteras vamos a aplicar 120 unidades de nitrógeno, 55 unidades de fósforo y 90 de potasio. Además, se aportan 70 unidades de calcio y 100 litros de materia orgánica con una riqueza del 50%, ¿vale? Recordemos los bajos valores de nitrógeno y de materia orgánica que teníamos en la analítica inicial y los altos valores que teníamos de fósforo y calcio, ¿vale? En el análisis. Por lo que esta estrategia y el balance de nutrientes primarios sí que podríamos decir que es correcta. En este plan nutricional propuesto por Innovabio para el estudio de ensayo se ha realizado lo siguiente. Hemos aplicado 77 litros de ferteos, o sea, durante todo el ciclo de cultivo. Es un regenerador rizosférico con un 40% de materia orgánica y un equilibrio 3,05, ¿vale? Con la intención, por un lado, de mejorar la estructura del suelo, generar agregados estables y aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo, ¿vale? Incidiendo además en incrementar la población y en la actividad microbiana. Hemos aplicado también 1,5 kg del biofertilizante microbiano, miqueas, las bacterias PGPRs, con el objetivo de activar la fijación de nitrógeno y solubilizar fósforo y potasio, ¿vale? También queremos potenciar la nutrición general de la planta y su desarrollo vegetativo y radicular, ¿vale? Con cepas del género Pseudomonas y Artrobacter en este ensayo. Y por último, para dar tiempo, ¿no? Para que estas unidades formadoras de colonias, es decir, las PGPR, colonicen los sistemas radiculares y los procesos de mineralización se estabilicen en el suelo, simplemente aplicamos un biofortificante Perselis para activar la fotosíntesis y el metabolismo primario, ¿vale? Es decir, lo que hemos tratado de hacer es equilibrar y compensar el suelo y que éste siga los procesos naturales, ¿vale? Y lo más importante es que le hemos dado a los microorganismos el papel de actor principal. ¿Vale? Una vez que se aplicaron las estrategias, ¿vale? En cuanto a seguimiento, durante los 86 días del ciclo real del cultivo, como vais a ver, la respuesta de la planta, pues bueno, ha sido abrumador. Partimos de una semana inicial, pues, donde tuvimos ya la famosa ciclogénesis explosiva Filomena, ¿vale? Con bajas temperaturas o bajos valores de temperatura, lo que repercutió al crecimiento inicial de la planta, tanto en el ensayo como en el testigo. En esta segunda semana, todavía sin diferencias visuales, es cuando aportamos las bacterias PGPR y, como ya comenté, aportamos el primero de los dos pases de biofortificante. En esta tercera semana ya tenemos diferencias significativas, aunque bueno, la foto de la izquierda esté aumentada, aquí en la semana 4 ya se ve un poco mejor. Las unidades formadoras de colonias, las PGPRs, ya empiezan a colonizar los sistemas radiculares, empezamos a generar agregados estables en la rizosfera y es en este momento, o es previsible ya que en este punto la conductividad o la capacidad de intercambio catiónico ya haya aumentado ligeramente, ¿vale? Y ya nos haya afectado a la conductividad eléctrica. Durante la semana 5, pues bueno, ya vemos que los equilibrios del suelo ya han provocado variaciones que a nivel visual del cultivo ya sean muy superiores al testigo. Y durante la semana 6,
durante la semana 7 y la semana 8, pues bueno, las diferencias ya son constantes y proporcionales y se han mantenido durante todo el resto del cultivo. Y en las últimas 2 semanas, en la fase de finalización y de madurez, es decir, semana 9 y semana 10, pues bueno, poco más tenemos que añadir. ¿Vale? Como podéis ver aquí, los primeros resultados en una primera batería a nivel visual en cuanto a desarrollo vegetal, hicimos, pues bueno, por medio de vuelos de dron para calcular el coeficiente de cobertura, la K/C, y establecer una comparativa del estrato horizontal del cultivo, ¿vale? Y por otro lado, para calcular el desarrollo vegetal en el plano vertical, muestreamos 100 plantas aleatorias y se calculó el plano de cubrición en metros cuadrados, ¿vale? La diferencia fue un incremento del 19,7%. ¿Vale? En esta segunda diapositiva, que fue el segundo parámetro calculado, fue la homogeneidad, ¿vale? También mostramos 100 plantas, donde se tuvo en cuenta la altura, la anchura y la constante de cobertura y las variaciones tipo en cada parcela, pues bueno, para tener unos valores que fueron un 15,2% superiores, ¿vale? Un plan, por decirlo de alguna manera, un plan estándar, ¿no? De nutrición. Y el tercer parámetro, y quizás, y a fin de cuentas, el más importante de todos, que es la producción, fue un 18% superior, ¿vale? Fueron 4.700 kilos por encima del testigo, ¿vale? Obviamente, para poder entender estos resultados y establecer conclusiones, obviamente tenemos que ver qué ha pasado tanto a nivel rizosférico como a nivel fisiológico. A nivel rizosférico, se realizaron 2 analíticas con resultados a fecha del 12 de mayo de 2021, solicitadas a los laboratorios Fitosoil, y nos dieron unos resultados que en algunos casos eran previsibles, pero sí que en otros han sido sorprendentes. Como podéis ver aquí, en estos cuadros resumen que he creado, bueno, pues para que sea todo un poco más visual, he comparado los valores del testigo con los del ensayo y hemos calculado las variaciones existentes. ¿Vale? Como podemos ver, pues bueno, pese a no haber aportado más que 2,90 unidades de nitrógeno orgánico en nuestro plan de fertilización del ensayo, la estrategia aplicada pues, ha sido capaz, ¿no?, de mantener los niveles tanto de nitrógeno total como los nitritos solubles. Y además hemos sido capaces de subir 9,7 miligramos por kilo de los nitratos solubles. También, bueno, era de esperar que la potasa tuviera valores inferiores, pues, bueno, ya que con la estrategia que hemos aplicado únicamente hemos aportado menos de 5 unidades por hectárea en un cultivo, pues, bueno, en el que este macronutriente es importante. Y también era, pues, bueno, de esperar, ¿no?, que el fósforo soluble por acción directa de las bacterias PGPR. Respecto al calcio, sí que es cierto que no esperábamos tener estos resultados. En la estrategia del testigo pues había aplicado nitrato cálcico. En el ensayo no hemos aportado nada y, bueno, esperábamos resultados muy diferentes. Obviamente, pues esto ha dado pie a que se genere otra nueva línea de investigación y estamos, pues bueno, viendo y tratando de si hay alguna relación de la banda de Caspari con el biofilm de las bacterias PGPR, ¿no?, que puedan facilitar de alguna manera la entrada de calcio al sistema radicular. El resto de microelementos es diverso, ¿vale? Por un lado, el hierro, con una variación de 10,3 miligramos por kilo, es impactante, pero bueno, la formación de sideróforos, pues por medio de las bacterias PGPR, ha conseguido secuestrar cantidades importantes y significativas de hierro. Y además, pues bueno, el resto de microelementos mantienen al final de la campaña valores por encima de los iniciales, salvo el magnesio, que aunque, bueno, esté en negativo, podemos afirmar que esa variación no entraría en clasificación tipo, pues bueno, debido a la proximidad de valores, tanto en el ensayo como en el testigo. Y aquí, en esta diapositiva, en cuanto a los resultados de materia orgánica, subimos los totales prácticamente un 44% el primer año y un 45% el carbono orgánico total. Lógicamente, esto nos va a afectar, ¿no?, a la variación de la relación carbono-nitrógeno, situándola cerca de 10, lo cual, pues bueno, ya indica, como antes comenté, que ya tenemos 8 carbonos asegurados, ¿no?, para el mantenimiento fisiológico de las colonias de microorganismos y 2 carbonos más para sus funciones de obtención de energía. Respecto a la salinidad también, los resultados son claros. Hemos conseguido disminuirla en suelo, esto es importantísimo. Ya estamos afectando, pues, de manera directa al complejo arcillo-húmico, a la capacidad de intercambio catiónico y a la retención de calcio, pues por el desplazamiento de los cationes de sodio entre otros factores,
¿vale? Pero es más, si parametrizamos, pues bueno, los análisis foliares unos días antes del corte y del mismo modo generamos, pues bueno, una tabla donde podemos correlacionar los micronutrientes, vemos que los equilibrios rizosféricos al final han mantenido pues, relativamente los valores y en algunos de ellos pues, han provocado un aumento en el porcentaje de peso sobre materia seca, ¿no? Fijémonos, pues bueno, los valores de nitrógeno, de potasio o de calcio. Aquí lo mismo ha pasado con los macronutrientes. Fijaros en la variación de hierro, es una barbaridad. Y tanto el manganeso, el cobre y el zinc, pues bueno, han sido movilizados con ligera superioridad a la parte aérea, ¿no? Mientras que el boro, pues muestra valores ligeramente inferiores. Y ya por último, aunque en estos ensayos no se ha parametrizado la contabilización de metales pesados en planta, tenemos varios y muy específicos que están exclusivos en esta línea de trabajo en los que los resultados, pues bueno, cabe añadir, ¿no? Que en cuanto a absorción de metales pesados, aluminio, cadmio y cromo sobre todo, por parte de la muestra, las bacterias PGPR muestran una reducción de casi el 40%, ¿vale? Obviamente, todo esto que estamos viendo es el resultado de esta diapositiva, ¿no? Vamos a fijarnos y tratar pues, de comprender la importancia de esta diapositiva. En esta analítica que se solicitó a los laboratorios Microbiol, hemos analizado las unidades formadoras de colonias, los sistemas radiculares, pues, tanto en el ensayo como en el testigo, y se han contabilizado. Como veis, la muestra testigo, los resultados son aceptables, hay colonización, valores de 3,25 por 10 elevado a la 8 de bacterias PGPRs, viables para la formación de colonias que nos harán un trabajo magnífico, pero insuficientes frente al 1,2 por 10 elevado a 9 de los resultados del ensayo. Es decir, tenemos un diferencial de 695 millones de unidades formadoras de colonias por gramo, es decir, casi un 70% más, ¿vale? Y este es el resultado o es el epicentro de los resultados obtenidos, ¿no? Las bacterias PGPR y un aporte correcto de materia orgánica y activada demuestran que los dogmas, pues en nuestros planes de fertilización han de ser revisionados, ya que las conclusiones pues, bueno, de estos estudios son bastante claras como vamos a ver a continuación. ¿Vale? Por un lado, se ha calculado la mejora de la estructura de suelo, es decir, en porcentaje de variación respecto a testigo. Como podéis ver, en cuanto a materia orgánica, hay una variación de un 44,6% de materia orgánica total, una variación del 45,2% de carbono orgánico total y una relación de carbono-nitrógeno un 36,1%. En cuanto a la salinidad, pues también son obvios los resultados. Hay una variación importantísima en cuanto a la conductividad eléctrica, a los cloruros en extracto acuoso y el sodio asimilable. ¿Vale? Se ha conseguido mejorar pues, los nutrientes en hoja. También se ha calculado un porcentaje de variación respecto a testigo. Como veis, el nitrógeno ha subido un 22% respecto al testigo. El fósforo un 60%, o sea, la solubilización pues de las bacterias de fósforo ha sido, pues bueno, ya queda demostrado que es un auténtico escándalo. El potasio, una caída del 5%. Esto, como os indicaba, es obvio, dado que en nuestro plan de fertilización no hemos aplicado ningún tipo de unidad. Bueno, 5 unidades, si no me equivoco, con el 305 que llevaba Ferteos. El calcio, un aumento del 36%. El magnesio y el sodio prácticamente llevan valores similares. Y en cuanto a microelementos, en cuanto al hierro, pues bueno, un 78%, que es una barbaridad. Manganeso, un 7%. Cobre y zinc también han presentado un porcentaje de variación importante. Y el boro, una caída del 12%. Obviamente, también hemos conseguido con las bacterias PGPR una mayor disponibilidad de nutrientes en rizosfera. Los nitrógenos, fijaros, los totales, tanto el nítrico soluble como los nitratos solubles, la subida que tienen. El fósforo soluble, obviamente también ha crecido. El potasio, como se indicaba, pues es un valor que va a estar siempre inferior, obviamente. Subida del calcio y en cuanto a la asimilación de elementos como el hierro, el manganeso, el cobre y el zinc, pues bueno, queda el porcentaje de incremento, ¿no? Pues representado pues, de una manera muy importante. Obviamente todo esto ha sido por la mejora de la microbiología del suelo, es decir, los 695 millones de unidades formadoras de colonia por gramo.
Y en la primera batería que habíamos visto de observaciones había sido un mayor desarrollo vegetal, un 19,7%, mayor homogeneidad en el cultivo, un 15,2%, y mayor rendimiento, un 18% superiores, ¿vale? Obviamente, hemos sido más respetuosos con el medio ambiente y hemos conseguido una agricultura más sostenible. Por mi parte, solo añadir que os invito pues, a todos, en nombre de todo el equipo de InnovaBio, a ver los resultados finales que muy pronto van a estar disponibles y poder facilitaros pues, bueno, los informes técnicos mucho más detallados que esta breve presentación que van a ser muy interesantes y que obviamente nos van a mostrar que otra agricultura sí es posible. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestro interés. Ahora sí, Manuel. Sí. Ahora estás. Unos problemas de conexión, pero aquí estamos otra vez. Bueno, Manuel, gracias por la conferencia, muy interesante. Tenemos preguntas para ti, dice Juan José Sánchez, si este estudio está disponible para verlo en alguna web. Perdón, ¿si este estudio está disponible? Para verlo en algún sitio web, si lo vais a publicar. Sí, la idea es que, bueno, esto es un primer bloque de un ensayo que se ha hecho inicial. Este ya prácticamente está con el informe final hecho, o sea, sí que estará disponible para, bueno, todas las personas que estén interesadas en leerlo, pues por supuesto que se les facilitará. Yo luego, si queréis, os puedo dejar mi correo para que se pongan en contacto conmigo por si quieren, bueno, que me pongan en contacto y facilitárselo sin ningún tipo de problema. Vale, pues nos lo dejas, por favor, en el chat aquí privado para que lo podamos poner ahora en el chat público. Pues tenemos otra preguntita también para ti que me pasan los compañeros. Nos hablan de si estos productos que has mostrado como tratamiento sustituyen a planes tradicionales de fertilización y aporte de materia orgánica. No. A ver, la pregunta... tiene su miga. No, la respuesta es no vamos a sustituir nada. Es decir, lo que hemos tratado o lo que nos planteamos nosotros desde InnovaBio, es decir, es adaptarnos y plantear soluciones que sean eficaces y efectivas a cada problemática. Es decir, queremos dar soluciones a cada situación en concreto. Es decir, el mensaje que queremos transmitir es que la sistematización de los planes de fertilización actuales, pues bueno, podríamos decir que se han quedado obsoletos, ¿no? Con estrategias con las que se están planteando ahora mismo. Es decir, no tratamos de hacer, o por decirlo de alguna manera, no queremos hacer ningún tipo de revolución agraria, pero insistimos que el rumbo de la agricultura moderna tiene que ir por un modelo de trabajo, pues bueno, mucho más sostenible hacia este tipo de camino. Es decir, y buscando, pues bueno, una combinación de prácticas y de labores pues que puedan hacer o puedan llevar una sostenibilidad en el tiempo pues larga y duradera. Vale, tenemos una última más. Dice, hablaste al principio de la ponencia de la importancia de la relación carbono-nitrógeno. ¿Podemos aumentar la asimilación de nutrientes aumentando esta relación? Buena pregunta. Hombre, la respuesta, a ver, es sí. Ha quedado claro, ¿no? Con las analíticas y las mediciones de producción, pues que han aumentado prácticamente todos los rangos, ¿no? Aunque es verdad, a ver, que evaluar numéricamente pues, la alteración, ¿no? De la relación carbono-nitrógeno, pues aislando otros parámetros es difícil. Sí que queda claro, ¿no? Que esa relación pues, ha de tender a lo que comenté anteriormente, ¿no? Al 24:1. Es decir, si, por ejemplo, si los 8 carbonos de mantenimiento de los que hablaba los tenemos asegurados en la relación, por ejemplo, me lo invento, en un 12:1, significa que tenemos 4 carbonos para que los microorganismos realicen sus ciclos para la obtención de energía y aunque estamos lejos del umbral óptimo, pero estamos salvaguardando la fase de mantenimiento. O sea, por lo que esto nos va a afectar de manera directa pues, a la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Ya sea pues, por sideróforos, por procesos de solubilización, de mineralización y movilización.
Vale, y nos vamos a quedar con una muy rapidito. Después de todo lo que hemos escuchado, ¿el sistema productivo anual va a cambiar, está cambiando? ¿Cuál es tu perspectiva dentro de InnovaBio? El modelo, obviamente, está cambiando. La tecnificación en el campo, ¿no? Se puede ver, pues, como, pues, bueno, la evolución, ¿no? En los últimos 10 años, incluso en los últimos 5 años, el cambio ha sido, pues, vamos, es que es exponencial, ¿no? Hace no muchos años hablar, pues, de, no sé, de hacer, no sé, de alguna manera, ¿no? Pues, por ejemplo, eficiencia del uso del agua, lo que eran programación o automatización de las ondas de riego, por ejemplo, cálculo de capacidades de campo y los aportes hídricos automáticos. A la hora de sistematizar esos planes de abonado, ¿no? Bien por conductividad eléctrica, por diferenciales de salinidad, etcétera. Es decir, esos automatismos creo que nos han llevado a un punto en, pues bueno, que hemos evolucionado mucho. Obviamente el camino queda mucho y que los dogmas tenemos que ir poco a poco rompiéndolos. Es decir, lo que comentaba antes, ¿no? Si un limonero decíamos que tenía que ir con 190 o 200 unidades de nitrógeno, con estos ensayos estamos tratando de demostrar que dejando que el suelo pues haga su trabajo, ¿no? Y que lleve un proceso natural y sea colonizado pues, por bacterias PGPR, esos planes de fertilización pues tienen que ser revisionados, por supuesto. Pues Manuel, muchísimas gracias como responsable de InnovaBio Timac Agro. Gracias por estar esta tarde aquí, por darnos tan buenos consejos y sobre todo por darnos tan buenas esperanzas de lo que se está haciendo. Enhorabuena por tu trabajo y si te parece nos dejas el correo electrónico que lo lancemos a la plataforma grande. Perfecto. Y ya sabes que entre investigación e investigación contestamos a unos correitos. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Pues para cerrar esta jornada con 3 minutos solamente de atraso, le pido a los compañeros a ver si podemos hablar con Cristina Liul, la directora de la cátedra de Timac Agro, que seguro que la vamos a tener en pantalla en muy breves momentos. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Una jornada espléndida, ¿no? Hemos disfrutado con nuestros 4 ponentes, también con el director de Desarrollo Rural de la Generalitat. Creo que cosas como estas vamos a tener que repetirlas cada muy poco tiempo. Sí, desde luego, Álvaro. En primer lugar, pues mira, quiero dar las gracias, como tú también has dicho, al director general de Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y a cada uno de los ponentes por haber compartido con nosotros sus conocimientos que son fruto de años de trabajo en este campo. Pensaba, ¿no?, que para que la agricultura ecológica siga creciendo es necesario generar confianza en ella. Esto pues se consigue, ¿no?, a través de resultados científicos que la avalen y a través del control y cumplimiento de las normas de producción ecológica. Con esta jornada, la cátedra Timac Agro, que como ya se ha mencionado anteriormente, es fruto de la colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Timac Agro, lo que ha querido es poner su grano de arena en la difusión de algunos de los avances en la producción agroecológica y en mostrar también la experiencia de InnovaBio Timac Agro en el manejo de los principales cultivos ecológicos. De esta manera, esperamos haber contribuido a generar confianza en este sector en pleno crecimiento. Gracias a todos ustedes por haber participado en la jornada y les esperamos en las siguientes que organice la cátedra. Buenas noches. Eso es lo que le iba a preguntar, Cristina, un momentito, que nos están diciendo por el chat. Ya sabemos algunas fechas, sabemos cuándo será la siguiente, para que estén atentos, ¿no? Para las próximas semanas. Sí, pues lo más probable es que sea dentro de 2 meses, pero ya lo anunciaremos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristina, por haber estado con nosotros y aquí tenéis vuestra casa en AgroMunity. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros también.